Saludos, buenas noches. Jueves 7 de enero, cambiamos de año, cambiamos de mes, pero no cambiamos de programa. Continuamos en la Y asturiana con las Navidades ya en el recuerdo. Tiempo para afrontar un nuevo programa en el cual les ofreceremos contenidos de lo más variado. Vamos a comenzar hablando de salud con los profesionales, y hay que recalcar esta palabra, con los profesionales de la fisioterapia. Este y otros temas a continuación, aquí en Es Asturias Televisión, cabecera, y comenzamos. Bueno, pues comenzamos hablando de salud, más concretamente de fisioterapia. Para hablar de todo ello se encuentra con nosotros esta noche Pedro López, presidente del Colegio de Fisioterapeutas en Asturias. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues vamos a comenzar preguntando por la salud de la propia fisioterapia en el Principado. ¿Cómo está el tema? Bueno, la salud de la fisioterapia en el Principado podemos decir que está regular. Todo es mejorable, pero está regular porque las salidas profesionales no es lo que eran antiguamente. Y muchos de nuestros profesionales, de nuestros alumnos que acaban la carrera y se tienen que empezar a dedicar a la profesión, pues tienen que migrar. Es decir, el famoso, aquello que decían que era un tema de, no, esos son mitos, una leyenda urbana y demás. No, en nuestra profesión pasa. Es decir, muchos profesionales se tienen que ir a países como Italia, Inglaterra, Francia, porque ven ahí una salida profesional mejor de la que realmente hoy se les ofrece, que no es una salida profesional muy atrayente para ellos. Y fuera sí les ofrecen esa salida, sí les ofrecen la posibilidad de ganar una cantidad económica importante, les ofrecen la capacidad de formarse, aprender un idioma y sobre todo que les dan unas condiciones y unas características que son muy atractivas. Por ejemplo, pongo un ejemplo, lo que pasa por ejemplo en Italia. En Italia pues están viniendo personas del Ministerio de Sanidad y les ofrecen unas condiciones buenas, les ofrecen unos cuantos viajes al año, una cantidad económica importante, trabajar en el servicio, digamos, público de salud. Sí. Y bueno, les ofrecen también profesores para que vayan conociendo el idioma. Entonces, bueno, esto, sobre todo cuando uno además es joven, pues le atrae mucho. Y esto es un problema porque realmente estamos formando profesionales y profesionales de calidad para que luego se vayan a otros países y realmente ese coste económico que supone a nuestros impuestos pues los están beneficiando a otros países. Y nosotros consideramos que eso debe cambiar. Y la salud, la salud de la fisioterapia en Asturias pues es un poco a nivel también nacional, les pasa un poquito lo mismo. Es un trabajo en el cual el campo público está bastante, digamos, cerrado, bastante parado, y el campo privado pues cuesta mucho, es un campo que cuesta a las clínicas arrancarles cuesta mucho y entonces la gente pues prefiere tomar otras vías. Pero bueno, es una profesión muy bonita y tiene también lo suyo positivo. Oye, lo cual habla bien de la formación que reciben aquí, porque en otros países se les valora. Sí, en otros países se valora mucho la formación que se da en España. La formación que se da en España es una formación de calidad y sí se valora mucho. Bien es cierto que en estos últimos años están apareciendo quizás muchas universidades privadas y los límites que les ponen o las condiciones que les ponen los ministerios no son todo lo, digamos, no son todo lo bloqueantes que deberían ser. Es decir, les dejan bastante campo de acción, no son estudios que nosotros consideramos que son adecuados a la profesión y sobre todo, que esto es lo más importante, están aflorando cada vez más. Entonces hay exceso de oferta formativa y claro, luego la población es la que es y eso favorece luego que haya unos niveles de paro que en España hasta hace poco no había y ya estamos empezando a ver paro en nuestra profesión. Claro. Bueno, actualmente, ¿cuántos colegiados hay en Asturias? En Asturias actualmente somos 1.205. Esto fluctúa mucho porque hay gente que se da de alta, hay gente que se da de baja, pero somos 1.205, que es un dato curioso porque en aproximadamente 15 años la población de fisioterapeutas en Asturias se ha multiplicado por 4. Algo que, bueno, como profesión joven, es una profesión que tiene escasamente 25 años, pues es algo que poco a poco también sirve para que la población conozca más la profesión y nos valore un poco más.
Claro, ¿y qué actividades realiza el colegio, las principales? Sí, bueno, las actividades principales de un colegio, primero es luchar contra el intrusismo, que es un poco, además en nuestro caso, es un caso preocupante e importante. Formación, es decir, un colegio profesional tiene que dar una formación de calidad a sus colegiados, una oferta de formación buena. También hacemos muchas campañas divulgativas, hacemos jornadas. De hecho, la semana pasada hicimos una jornada de fisioterapia del deporte en el auditorio que logramos meter a 400 profesionales de nuestra profesión allí y la verdad pues salió todo fantástico, pedir de boca. En fin, tenemos muchísimas actividades, la verdad es que no paramos. Los colegios profesionales además debemos de velar, nuestro principal compromiso es velar por el bien de la profesión y por el futuro de la profesión y bueno, ahí estamos dedicándonos duramente. Claro. Hablaremos luego del intrusismo porque bueno, me parece un tema importante, pero antes, ¿qué campos o salidas profesionales tiene la fisioterapia hoy en día? Sí, antiguamente el campo era limitado, es decir, una persona a lo mejor que tenía un problema en una rodilla, en un hombro, lo que sea, pues era rehabilitarle para, bueno, un poco para que tuviese otra vez, o fuese otra vez a su actividad profesional y, bueno, rápidamente, ¿no? Eso ha cambiado, es decir, los campos, además, hoy en día están en el estudio el tema de las especialidades en fisioterapia y ahí hablamos desde el campo neurológico, es decir, gente que nace con problemas neurológicos o gente que a lo largo de su vida sufre, por ejemplo, un ictus o sufre una lesión medular, en fin, eso es el campo de neurología. Luego está el campo de la traumatología, es decir, cualquier persona que es quizás lo que más estereotipado tenemos, es decir, la persona que tiene un problema lumbar, un problema cervical, un problema en una muñeca, un problema en un pie, un problema en un tobillo, etc. Pero luego hay campos que quizás la población desconozca más, como es el campo, por ejemplo, de la rehabilitación cardíaca, la rehabilitación en tema de fisioterapia respiratoria, gente que trabaja sobre todo en prevención de lesiones a nivel de fisioterapia deportiva, gente, en fin, hay muchísimos campos y muchísimas salidas. Claro. Vamos a hablar del intrusismo, un tema que a ustedes les preocupa porque verdaderamente les hace daño. Sí, nosotros somos una profesión, yo creo que la profesión que más sufre el intrusismo de forma directa. ¿Por qué? Porque en España tenemos un pequeño vacío legal. Es decir, una persona se puede poner tranquilamente en su casa, puede poner un gabinete, hace 2 o 3 cursos de masaje y se pone libremente. Entonces, eso para nosotros supone un problema, porque nosotros lo que tenemos que valorar, que un poco desde los colegios, nosotros lo que tenemos que hacer es intentar preservar la calidad del servicio que se le da al usuario. Entonces, esto nos genera muchísimos problemas porque no estamos cubiertos legalmente como deberíamos. Pongo un ejemplo. Nosotros lo que estamos persiguiendo a nivel de los consejos generales en Madrid, que esto funciona un poco a otros niveles, no tanto un colegio profesional a nivel de provincia, lo que se está intentando es darle exclusividad al fisioterapeuta sobre sus funciones. Por ejemplo, los odontólogos hace unos años tenían muchos problemas. Los mecánicos dentistas, los protésicos, les cubrían un poco, les hacían un poco un trabajo por detrás, digamos, no todo lo profesional que debieran y sin estar capacitados ni cualificados para ellos. Entonces ellos consiguieron una exclusividad en la cual ellos son los únicos que pueden tocar la boca de un paciente. Sí. Claro, nosotros andamos persiguiendo un poco equipararnos a ellos y tener esa ley que nos permita ser los únicos que podamos tocar a una persona. En Francia lo hicieron de una manera muy curiosa, porque no pudieron tocarlo por el tema de cómo hicieron los odontólogos y lo hicieron de un tema muy curioso, que es el tema del derecho al honor y la privacidad. Es decir, ver una persona en ropa interior o tratar a una persona con el cuerpo, digamos, sin ropa, atentaba contra el honor de la persona. Y lo hicieron por ahí y tuvieron unos resultados fantásticos, porque eso estaba penado con temas de cárcel, con unas multas tremendas y demás. Y nosotros andamos un poco persiguiendo esa exclusividad que además es de toda lógica. Si tenemos una formación reglada que nos dice estos señores pueden hacer esto, esto y esto y esto, pues lo lógico es proteger esa profesión. Aquí en Asturias, no obstante, hay casos, están prácticamente en las conversaciones a nivel de calle, de gente que va a curanderos. Sí. Además, se anuncian como curanderos. Sí. Que esto parece de tiempo A o de películas del oeste, ¿sabes? No, sí, y lo gracioso de los curanderos, o lo simpático, es que en el momento que ellos cobren, entonces están haciendo un acto. Y al hacer un acto, digamos, entre comillas, pseudo profesional, pues entonces ahí sí podríamos ir contra ellos. Pero ellos siempre utilizan la voluntad. Es decir, no, usted deme la voluntad. Pero como decía el chiste, ¿no? Pero démela. Deme la voluntad, pero démela.
Y entonces, claro, ahí ya no se les puede atacar tanto. Bien es cierto que son intrusistas de nuestra profesión y nosotros lo que hacemos es denunciar. Nosotros denunciamos a los Ministerios de Sanidad o al Ministerio de Educación si es por un tema formativo, es decir, empresas que forman a pseudoprofesionales en temas, por ejemplo, de masaje o osteopatía o lo que sea, que son, pues básicamente son nuestras, es decir, son técnicas propias nuestras y nosotros denunciamos según qué sea a según qué ministerio. Claro, hay multas para quien practique el intrusismo, pero yo escuchaba hace relativamente poco, estas multas son perfectamente asumibles. Sí, cuando una persona, por ejemplo, tiene un problema y acude a un profesional, primero tiene que denunciar. Nosotros tenemos desde el colegio, desde la página web de nuestro colegio, tenemos un apartado, un banner que se llama Stop Intrusismo y toda aquella persona que considere que no le ha tratado un profesional o que tenga dudas o lo que sea, pues ahí puede hacer su denuncia, además es de forma anónima y nosotros luego gestionaríamos esa denuncia. Pero luego, claro, estamos con el tema de... Se me ha ido la pregunta, perdonad, se me ha ido. No sé si podemos cortar. Sí. Es que he perdido el hilo, no sé por dónde estaba. Sí, lo de la multa. Sí, vale. Sí, la multa. Alejandro, ¿cómo hacemos? Vale, márcalo tú en el ordenador para... Perdona, es que no te preocupes. Se me fue el hilo completamente. No te preocupes. Vale. Le hago la pregunta otra vez. Vale. Perdonad, es que se me fue, no no sé dónde estaba. No te preocupes. Intenté el hilo y se me fue. Nada, no te preocupes. Vale. Okay. Al intrusista se le puede multar o se le debe multar. No obstante, yo oí hace relativamente poco que esa multa era asumible, es decir, la paga y continúa y aquí no pasa nada. Sí, el problema que tenemos en España es que nosotros cuando denunciamos, digamos la denuncia, nosotros denunciamos por intrusismo, es decir, nosotros consideramos que una persona está haciendo una práctica que es nuestra y no tiene la titulación para ello y nosotros denunciamos. En este caso al Ministerio de Sanidad. Oiga, pues hay un centro de masajes o un centro que hace técnicas que nosotros consideramos que esta persona no está colegiada, no es fisioterapeuta y está ejerciendo de forma ilegal. Bien. Entonces nosotros denunciamos por intrusismo, pero esa denuncia se traslada como una denuncia de publicidad engañosa, es decir, una persona que pone en su publicidad masajes y esa técnica de masaje, por ejemplo, como es la más habitual, es la que utilizamos de ejemplo. Masaje, pues entonces, claro, esta persona masaje, pero no puede hacerlo, entonces es una denuncia por publicidad engañosa. Eso sí, la verdad es que nosotros denunciamos, esa denuncia llega al Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Sanidad coge la denuncia, efectivamente van, efectivamente multan, pero multan por publicidad engañosa y son multas, digamos, simbólicas. Entonces esa persona, pues sí, quita lo de masaje y lo pone dentro de su establecimiento y pone ahí masaje. Y entonces él sigue ejerciendo. Claro. Nosotros, claro, desde el colegio nuestra obligación es denunciar continuamente. Nosotros denunciamos, intentando un poco aburrir al pseudo profesional a ver si llega un momento y deja de su práctica. Pero la experiencia nos dice que ellos... Es una multa, digamos, asumible y dicen, pues mira, no me importa, es asumible y sigo. Claro, nosotros desde el colegio nos gusta alertar a la población porque son profesionales que carecen de ningún tipo de registro sanitario, no carecen de absolutamente cualquier tipo de seguro de responsabilidad civil, no solamente del sitio donde va, sino de si tiene algún problema no está cubierto por ningún sitio. Y nosotros invitamos a todo el mundo a que nosotros en nuestra web, que es www.cofispa.org, tenemos un banner que es Stop Intrusismo. Y entonces ahí se puede hacer una denuncia de forma anónima y todo aquel que quiera denunciar y ayudarnos en esta labor, pues encantado. Y señalar también que el paciente o el cliente, en este caso, puede ir ahí y no curar. Sí, a ver, las personas yo creo que cada vez nos conocen más, cada vez conocen más el campo de la fisioterapia, cada vez estamos mejor, yo creo, reconocidos a nivel institucional, pero bien es cierto que por desinformación una persona, ay, pues mira, yo fui a fulanito y me fue muy bien. Claro, el tema de curar o no curar, obviamente un fisioterapeuta que está formado, pues es una persona que en un momento determinado a lo mejor no cura, pero sí le puede decir a la persona, oiga, pues mire, yo creo que es mejor que vaya usted a este profesional o a este otro, yo aquí creo que usted debería de... Además, nosotros siempre decimos una cosa que es muy importante, un fisioterapeuta a lo mejor no puede ayudar a una persona en un momento determinado,
pero seguro que no la estropea. Claro, es decir, claro. no solamente es cómo llegas, sino cómo sales. Claro, claro. Entonces, a lo mejor no te ayuda, pero seguro que no te estropea. ¿Por qué? Claro. Porque lo más importante, que nosotros yo creo que es un tema que debemos de cuidar mucho, es las contraindicaciones de los tratamientos. No todas las personas son iguales, hay personas que tratamos que tienen enfermedades muy importantes, enfermedades muy serias, y nosotros no podemos jugar con la salud de esa manera. Entonces, por eso hay que atacar con mucha dureza el intrusismo, porque es un ejemplo, una persona que vaya con una enfermedad grave, a una persona que no tenga la formación reglada, puede haber una avería muy gorda, y además que se están viendo continuamente casos de intrusismos y realmente negligencias tremendas, tremendas de una gravedad extrema. Entonces nosotros tenemos que alertar sobre a la población de esto, porque es un tema que nos atañe a todos. Claro. Vamos a volver a lo que es su profesión, en este caso, bueno, y las prácticas que se realizan. Bueno, cada vez abundan más las clínicas para personas mayores, las residencias para personas mayores. Somos una población envejecida, ahí están los datos estadísticos. Bueno, pues cada vez vivimos más años. Y bueno, pues el ritmo de vida que llevamos, pues en muchos casos no permite atender a los mayores en casa como se hacía antes, que a veces hay más clínicas. ¿También hay fisioterapia orientada a estas personas mayores? Sí, evidentemente estamos ante una población que cada vez vamos a vivir más años, sobre todo en Asturias la población cada vez va a ser más, va a envejecer, vamos a tener una población con una media edad cada vez más alta. Y sí es verdad que hay fisioterapia orientada exclusivamente al manejo con estas personas. Hay que tener en cuenta que el cuerpo humano, yo siempre lo asemejo a un coche, es decir, tiene un desgaste propio de la edad, del trabajo, del descanso, de mil factores. Entonces, cada persona pues va a sufrir a lo largo de su vida una de determinados problemas, pero la gente mayor tiene problemas específicos, sobre todo problemas degenerativos de muchos tipos. Entonces, sí es verdad que hay una fisioterapia, que es la fisioterapia, digamos, gerontológica, que se dedica al tratamiento con estos pacientes, con estas personas. Y en residencias es raro la residencia geriátrica que no tiene un profesional de la fisioterapia trabajando allí, moviendo a los pacientes o trabajando con ellos. Sobre todo estos pacientes necesitan mucho estímulo, digamos, emocional. Es decir, nosotros los fisioterapeutas quizás seamos los sanitarios que más tiempo pasamos con las personas. Y una de las cosas que necesita, o lo que más necesita una persona mayor, es la compañía. Claro. Entonces, nosotros como fisioterapeutas, nuestro trabajo no es solamente físico, mecánico, trabajar con la persona. También nos ocupamos mucho del campo emocional y psicológico, que en estas personas te puedo garantizar que es imprescindible. De lo principal, claro. Sí. Por otra parte, ¿cuáles son las lesiones más frecuentes que ustedes atienden? Bueno, eso un poco depende de la especialidad, depende del campo, ¿no? Yo, por ejemplo, me dedico a la traumatología. Sí. Y ahí, bueno, ahí tenemos muchísimas patologías. Pero hay dos que en España son la número 2 y la número 5 de motivo de causa de baja laboral, que son las cervicalgias y las lumbalgias. Nosotros tenemos, pues bueno, nosotros por un poco el problema evolutivo, pues hemos pasado de trabajar en cuadrupedia a 4 patas a trabajar en bipedestación sobre 2. Claro. Entonces, claro, digamos, esa transformación que hemos sufrido evolutiva de nuestra columna hace que claro, que no haya sido tan fácil a lo largo de los años el adaptarse. Y luego que hemos pasado en el siglo pasado de un trabajo físico fuerte a nivel de ganadería, agricultura, industria, etcétera, a un trabajo hoy más sedentario. La gente es mucho sentado, mucho ordenador, mucho coche, un trabajo quizás diferente. Entonces, claro, nuestro cuerpo se tiene que ir amoldando a lo largo de la evolución a este tipo de cambios y no siempre es tan sencillo. Claro. Entonces, ahí los factores predisponentes para dos tipos de patologías se disparan. Pero siendo el número 2 y el número 5 de casos de motivo laboral, quizás sean las patologías que más se ven en los centros de fisioterapia. Oye, a la hora de hacer deporte, bueno, cada vez vemos más, sobre todo yo me fijo, al acabar de trabajar en la noche, vas en coche para casa y te encuentras a un montón de gente por ahí corriendo, algunos ya con una edad. ¿Esto luego pasa factura? Sin duda, la fisioterapia no solamente se dedica a... Ojo, con esto no decimos que no haya que hacer deporte. No, no, por supuesto. Por supuesto, el deporte de una forma moderada. De hecho, nosotros estuvimos en un congreso la semana pasada y hablábamos de fisioterapia en el deporte salud. Nosotros consideramos que en España hace 30 años nadie corría, nadie hacía deporte. Incluso yo tengo un paciente que es muy simpático que decía, no, es que a mí me daba vergüenza salir de casa y entonces me cambiaba ahí en el CAU detrás de un sitio y ponía los playeros que nadie me viese. Hoy en día eso, gracias a Dios, ha cambiado. Pero ¿qué pasa? Que las personas, que es un poco lo que iba a decir,
tienen que tener en cuenta que los fisioterapeutas no solo tratamos luego la lesión, también tenemos un trabajo de prevención, de decirle a las personas, pues mira, hay que hacer las cosas así, hay que trabajar así y hay que funcionar de una determinada manera. Hay que tener en cuenta que la gente empieza a hacer deporte, digamos, sin mucho control. Es decir, pues uno se ve a lo mejor pasado de peso o se ve en una etapa de su vida en la cual está más liberado de su trabajo y dice, pues voy a dedicarme a hacer deporte, empieza a hacer deporte y empieza a lo que suelen hacer la mayoría, correr. Empieza a correr y empieza a correr 10 minutos y la gente se va aficionando y empiezan a correr media hora. Y van cogiendo un grupo de amistades que también corren y dicen, bueno, pues quedamos todos los lunes, miércoles, jueves y viernes. Y acaban en 3 meses corriendo una maratón. Sí. Claro, a una edad en la cual pues, el cuerpo no está diseñado para hacer un deporte tan extremo. ¿Eso qué provoca sí o sí? Pues provoca lesiones. ¿Lesiones por qué? Porque se entrena seguramente sin ningún tipo de preparación, se empieza a trabajar el cuerpo de una forma, digamos, bastante agresiva, sin ningún tipo de control médico, sin ningún tipo de prueba de esfuerzo, analítica, análisis del corazón, ecodoppler del corazón, en fin, que no se estudia la persona de una forma determinada a la hora de hacer un ejercicio físico. ¿Esto qué provoca? Siempre lesiones. Claro. Entonces, nuestro papel no es solamente el trabajo luego con la lesión que venga, es decir, en un corredor puede ser problemas de rodilla, de fascitis plantares, problemas de cadera, problemas de 50.000 tipos de problemas, sino que nuestro trabajo también es de prevención, es decir, hay que estirar, hay que comer de una determinada manera, hay que prepararse de esta determinada manera, tienes que hacerte estas pruebas antes de correr, después de entrenar tienes que hacer esto y esto, procura evitar el calor, en fin. Claro. Que nuestro trabajo no solamente es luego trabajar con la persona que está lesionada, sino un trabajo preventivo. Para finalizar, una curiosidad, además usted teniendo la especialidad de traumatología, supongo que se la habrán preguntado miles de veces. Vamos a ver. En un partido de fútbol, un futbolista, como puede ser Leo Messi, Cristiano Ronaldo, sufren una entrada y se retiran en el minuto 70, un miércoles. Sí. Y dicen después, esguince grado 2 o esguince grado 1. Y el domingo este hombre juega. Entonces, A, ¿son superhombres? B, ¿tienen superfisioterapeutas? O C, ¿el agua milagrosa existe para los futbolistas? Yo creo que las dos primeras, sí. La tercera ya no estoy tan de acuerdo. A ver, los futbolistas de élite son gente que tienen unos cuidados impresionantes. Tienen unos medios impresionantes, pero por una sencilla razón, porque es gente que cuesta muchísimo dinero y entonces todos los medios a su alcance son pocos. Y bien es cierto que son muy profesionales. En este caso que hablábamos del tema del fútbol, claro, es gente que son súper profesionales. Messi, Cristiano Ronaldo, que estábamos hablando, son súper profesionales. Entonces gente que tiene unos cuidados alimenticios, de salud, de descanso y demás, impresionantes. ¿Tienen superfisioterapeutas? Efectivamente, son empresas que sus bajas cuestan muchísimo dinero y se rodean de profesionales de altísimo nivel, eso también. Pero bien es cierto que el hecho de que tengan una lesión un miércoles, por ejemplo, y jueguen el domingo, cada vez lo están haciendo menos. Antes sí es verdad que se forzaba mucho, incluso se hablaba de los famosos, va a jugar infiltrado, como diciendo, sí. Tiene un dolor pero se lo van a enmascarar y luego la lesión que salga por Antequera, ¿no? Eso ha cambiado, eso ha cambiado porque han visto que a la larga acorta la vida deportiva del profesional. Claro. Entonces, ¿hoy qué se tiende? Tiene una pequeña molestia, tiene una pequeña lesión, no juega. No está recuperado del todo, no juega. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que los procesos fisiológicos naturales del cuerpo se intentan acortar y se intentan forzar, al final es peor. Con lo cual nosotros consideramos que el cuerpo necesita un descanso y las lesiones tienen un tiempo establecido que por muy superhombres que sean, que lo son, no deberían hacerlo. Pues aclarada la duda. Pues Pedro López, presidente del Colegio de Fisioterapeutas de Asturias, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Bueno, y continuaremos informando según se vaya produciendo la actualidad. Pues muchas gracias y gracias por la oportunidad de un poco sacar la fisioterapia a relucir y defender un poco una profesión que yo creo que es muy bonita. Por supuesto. Nosotros nos vamos ahora a publicidad y en tan solo 1 o 2 minutos volvemos para continuar con nuestro programa de esta noche. Hasta ahora. Bueno, pues continuamos en esta noche del jueves 7 de enero. Atrás han quedado las Navidades, pero lo que no se ha quedado atrás han sido los kilos que en mayor o menor medida
hemos cogido después de tanta comilona, de cena de empresa, de Nochebuena, de Navidad, de Nochevieja, de Año Nuevo, de Reyes y con los turrones pululando por la casa, bueno, pues esos dulces en esa bandeja y de la que paso cojo y de la que paso cojo y de la que paso cojo y allá se va sumando y como decía una persona famosa que no recuerdo quién era, unos segundos en la boca y para siempre en el cuerpo, ¿no? Bueno, para hablar de todo ello, de cómo volver a recuperar la línea al que la tuvo, bueno, pues tenemos con nosotros a Ramón de Cangas. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, doctor, dietista, nutricionista. Bueno, las Navidades se acabaron y ahora ¿qué hacemos con esto que nos sobra aquí a la altura de más para arriba el cinturón? Bueno, como siempre que hay un exceso de grasa o que adquirimos un extra de grasa, siempre es bueno volver a la situación anterior y tratar de ponerse a dieta o cuidar un poco la alimentación para perder esos kilos de más que hemos ganado. ¿Cuántos kilos de media? Claro, cada persona ingirió de manera distinta y cada persona tiene un metabolismo distinto, pero de media, ¿cuánto se puede coger a lo largo de diciembre rematando con las Navidades? En el conjunto de diciembre, entre cenas de empresa, comidas de amigos, las fechas señaladas, es fácil adquirir entre 2 y 3 kilos de grasa de más. Es sencillo estar en ese intervalo, 2-3 kilos. Claro. ¿Y luego es sencillo perderlos? Bien, para ello hay que intentar pues cambiar los hábitos. Muchas veces cada Navidad ganamos algún kilo de más que queda para el año que viene y así sucesivamente. Entonces hay que cambiar un poquito nuestros hábitos y restringir un poco la energía, la ingesta energética para tratar de volver a la situación anterior. Es decir, la cuesta de enero no es solo en lo económico, es también en lo culinario, digamos. Claro, si ya es duro en lo económico, encima es duro en pasar un poquito de hambre, aunque realmente podemos perder peso y no pasar hambre si diseñamos bien nuestros menús. Claro. ¿Es posible entonces, con certeza, perder peso y no pasar hambre? Porque ese es el caballo de batalla, ¿no? Efectivamente, se puede comer de forma sabrosa, de forma abundante, incluso con platos sencillos y rápidos de hacer y además pudiendo saciarnos. Obviamente no se puede prometer comer de todo y de la cantidad que uno quiera, pero realmente podemos comer platos abundantes si están cocinados de la forma adecuada y la densidad energética del plato es ligera. Muchas veces lo que marca la diferencia en los platos es la cantidad de aceite que añadimos o salsas extra. Por ejemplo, una paella cocinada con un buen chorro de aceite para rehogar, pues tiene muchas más kilocalorías que una paella donde la cantidad de aceite está muy medida. Ese tipo de cosas que muchas veces permanecen ocultas marcan la diferencia. Es decir, no tanto quizás, si lo he entendido bien, cuidar el alimento principal, sino los aditamentos, ya sea el aceite, ya sea las salsas, ya sea... Sí, porque es muy habitual caer en el error de pensar que hay alimentos buenos o malos. En general no hay nada bueno o malo, todo depende de la frecuencia y la cantidad. Pero en cualquier caso, incluso aún dentro de los alimentos que se pueden tomar con más frecuencia, va a depender mucho de cómo se cocinen. Todo el mundo tiene claro que, por ejemplo, una merluza al horno puede ser sana, y lo puede ser, pero cuando esa merluza al horno lleva pues mayonesa, lleva nata y encima le echamos un chorro de aceite de oliva muy grande, pues lo que era un alimento en principio saludable, podemos convertirlo en un plato muy calórico. Claro. ¿Esto es más difícil de lograr aquí en Asturias por el tipo de alimentación así del norte y tal, que pudiera ser en Andalucía, en el Levante? Bueno, curiosamente en Andalucía también hay índices de obesidad muy elevados, pero también por el tema del gazpacho y la cultura del aceite. Pero bueno, también en Asturias y en las regiones del norte el consumo energético es elevado, quizás también pues, efectivamente por el tipo de platos como cocidos y cosas de ese tipo. Sin embargo, realmente lo que tendríamos que aprender es a cocinar, porque también podríamos consumir cocidos si están preparados de la forma adecuada. Obviamente no pasa nada porque el cocido lleve un poquito de chorizo, pero claro, si preparamos un plato de alubias que lleva chorizo, tocino, morcilla y en cantidades muy grandes, pues los milagros no existen, al final va a haber mucha grasa. Claro. Ahora, ¿quién le explica a una abuela cocinera que haga la fabada, por ejemplo, midiendo muy mucho el chorizo, el tocino, la morcilla? Claro, eso ya es otra guerra, ¿no? Claro, sobre todo los hábitos es bueno adquirirlos de la infancia y mantenerlos de por vida. Sobre todo los niños de hoy son los padres del mañana y los abuelos del mañana. Entonces una persona que lleva 60 años haciendo lo mismo ya es más complicado. Claro que sí. Bueno, ¿qué objetivo nos debemos marcar, por ejemplo, para tratar de recuperar al menos como estábamos antes de Navidad? Lo primero es que hay que tener en cuenta que la pérdida de peso debe ser moderada. La Organización Mundial de la Salud recomienda perder entre medio kilo, 1 kilo a la semana, es decir, unos 2-4 kilos al mes. Por prometer se puede prometer perder mucho más, pero nuestro objetivo es perder grasa corporal, tratando de cuidar la salud, que es lo principal, evitando perder músculo para que no haya flacidez y también para que no haya efecto rebote, y para ello lo ideal es ir a un ritmo moderado.
Eso requiere tener un poquito de paciencia, pues obviamente no puedo perder todo lo que gané en un par de meses o en un mes, en una sola semana, porque sería contraproducente. Claro, y evitar, sobre todo, ir a lo bestia, ¿no? A decir, bueno, mira, este mes solamente como, no ceno, por ejemplo. Efectivamente, porque el hecho de saltarse ingestas es contraproducente. Primero, porque no vamos a cumplir las recomendaciones de ingesta de todos los grupos de alimentos en la frecuencia y la cantidad recomendada. Y segundo, porque al final, pues con una dieta en la que nos saltemos ingestas, es muy probable que después me acabe pegando un atracón en la comida principal del día, en la que hago de forma libre, y eso tampoco es recomendable. Lo ideal es comer varias veces al día, mantener una dieta equilibrada, comer un poquito de todo, reducir un poco la cantidad, quizás acompañarlo a actividad física, cocinar con menos grasa e ir perdiendo peso de una forma moderada. Ya cuando hay alguna patología o el exceso es mayor, lo ideal es acudir a un profesional para que se le paute una dieta específica adaptada a esa persona. Claro, eso que acaba de comentar, siempre poniéndose en manos de profesionales, no de repente decir, bueno, mi cuñada siguió esta dieta, cojo el papel que tiene ella y hago la misma. Efectivamente, cada persona es un mundo. Hay que tener en cuenta que el gasto energético de una persona es diferente a otra, la composición corporal también, el estado de salud. Lo que puede ser bueno para una persona puede ser nefasto para otra. Entonces, si deseamos de verdad hacer una dieta para perder unos cuantos kilos que hemos ganado, o bien porque tenemos un problema de salud, siempre se debe acudir a un profesional, porque no hacerlo supone siempre un riesgo para nuestra salud y además puede que perdamos peso, pero lo dicho, se trata de perder grasa, no peso corporal. Si perdemos músculo, no vamos a buscar lo que buscamos, lo que vamos a conseguir el objetivo. ¿Por qué? Porque habrá flacidez. Luego el músculo es un tejido muy activo, que quema energía hasta cuando estamos durmiendo. Si perdemos masa muscular, nuestro metabolismo bajaría y después es probable que ganemos más de lo que habíamos perdido. De ahí el efecto rebote de las llamadas dietas milagro. Claro, que son bien peligrosas, ¿no? Peligrosas desde el punto de vista de la salud porque incrementan el riesgo cardiovascular, el riesgo de tener problemas hepáticos y renales, incluso el riesgo de tener osteoporosis, hasta algunas dietas hiperproteicas mantenidas en el tiempo pueden acabar incrementando el riesgo de tener algunos tipos de cáncer si las hago de por vida. Cuando una dieta es muy rica en proteína animal y muy baja en hidratos de carbono y la mantengo durante mucho tiempo, pues supone un riesgo importante para nuestra salud. Claro, precisamente quería hablarle de eso. Últimamente se habla mucho de esas dietas sin hidratos de carbono, eliminando los hidratos de carbono. Se habla mucho de ellas porque producen una gran pérdida de peso en muy poco tiempo. Sin embargo, si nos ponemos a pensar, es justo lo contrario a lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, es justo lo contrario a lo que recomiendan las guías alimentarias americanas o cualquier guía de cualquier país de la Unión Europea, donde suele haber como herramienta didáctica elaborada por sus ministerios la llamada pirámide alimentaria, donde en la base se sitúan pues precisamente el arroz, la pasta, las patatas, el pan, es decir, las fuentes de hidratos de carbono. Más del 50% de la energía diaria que debemos ingerir debe ser en forma de hidratos de carbono. Cuando hacemos una dieta hiperproteica, estamos haciendo justo lo contrario a lo que recomiendan las administraciones, los organismos internacionales, sociedades científicas, y además estamos poniendo en juego nuestra salud. Obviamente, por hacerlo una semana no pasa nada, claro, pero no es bueno. No estamos aprendiendo a comer, no estamos adquiriendo unos buenos hábitos alimentarios y además estamos haciendo justo lo contrario de lo recomendado. Claro. ¿La dieta debe de acompañarse con algún tipo de pastilla o medicación? Prácticamente la mayor parte de los productos que están en el mercado realmente no se ha demostrado que haya una evidencia científica que respalde su uso de cara a perder más grasa corporal. Y algunas de las cosas que hay algún estudio que sugiere que puede ser útil, en el mejor de los casos tiene un efecto pequeño. Por ejemplo, el té verde o el ácido linoleico conjugado son sustancias que tienen metaanálisis, que son estudios de alta evidencia que apoyan su uso, pero la conclusión de estos estudios es que el efecto es muy, muy pequeño. Con lo cual, lo principal va a ser la dieta y la actividad física. Y en el caso de que se utilicen estos complementos, hay que tener en cuenta que su beneficio desde el punto de vista de la pérdida de grasa corporal es, en el mejor de los casos, mínimo. ¿Ahí incluiríamos también productos de herboristería? Bueno, dentro de los productos de herboristería podríamos situar, por ejemplo, el té verde o algunas sustancias termogénicas. Y vuelvo a decir lo mismo, hay algunos estudios que sugieren que algunas de ellas, pocas, porque la inmensa mayoría no, pero algunas de ellas pueden tener cierta utilidad, pero en el mejor de los casos el efecto es mínimo. Hay algún fármaco existente en el mercado que nos puede ayudar a perder grasa corporal, pero en ese caso ya debe ser pautado o recetado por un médico endocrino. Aún así, esos fármacos existentes en el mercado, como el Orlistat, que es el genérico, la molécula, vamos, tienen también un efecto moderado. O sea, la base de la pérdida de peso siempre es restringir la ingesta energética, es decir, consumir menos calorías, lo cual no quiere decir pasar hambre,
y gastar más, es decir, intentar moverse un poquito más, hacer un poquito más de actividad física. Claro, por otra parte, por los alimentos que ingerimos ahora durante las pasadas fiestas de Navidad, quizás con abundancia de dulces, por aquello el turrón, los mazapanes, los polvorones, todo aquello, a la hora de ponerse a dieta, ¿es distinta que esa dieta que mucha gente afronta en mayo o en junio de cara a poder lucir un poco en la playa, la llamada operación bikini? La realidad es que debería ser similar. Tienen en común ambas dietas que las personas que desean hacerlas tienen la urgencia de perder peso, pero por motivos de estética, pues antes del verano porque rápidamente quieren estar bien para la playa, y después de Navidad porque tienen la urgencia de perder esos kilos que notan que la ropa les va a apretar un poquito más. Sin embargo, en ambos casos la pérdida de peso debe ser moderada y la estructura de la dieta debe ser similar. ¿Por qué? Porque en realidad una dieta hipocalórica no debe tener una estructura diferente a una dieta normal para una persona que no quiere perder peso. Lo que varía es la densidad energética de los platos, pero la guía o la base en la que debemos guiarnos es la pirámide alimentaria, que tiene unas recomendaciones específicas que da igual que sean para la pérdida de peso, que para la ganancia de peso, que para una estructura de mantenimiento. Lo importante es la cantidad o la cantidad de aceite con la que estamos cocinando y el tamaño de las raciones, pero la estructura es muy similar, tiene que ser similar. Y quería preguntarle también por esas dietas que hay muchísima publicidad, sobre todo en internet, que yo llamo de un alimento solo, o sea, dieta de la alcachofa, dieta de la piña, dieta del melón. ¿Qué son esas dietas? Bueno, son las llamadas dietas basadas en las propiedades mágicas de un solo alimento. ¿Propiedades mágicas? Sí, eso efectivamente. ya suena un poquito aquello. Suena así porque efectivamente a la hora de la verdad no hay ningún alimento mágico que nos vaya a ayudar a perder grasa corporal. Muchas veces se adornan, pues existe la dieta del chocolate, la dieta del plátano, y nos presentan a veces alimentos que a veces en dietas de pérdida de peso están vetados, como el plátano, por ejemplo, el chocolate, que no deberían estar vetados, y nos los presentan como pues muy atractivas. ¿Qué pasa? Que a la hora de la verdad, cuando yo voy a mirar la dieta del chocolate, pues me dejan comer en todo el día 2 onzas de chocolate y el resto es súper restringido en energía. O la dieta de la alcachofa es una dieta muy hipocalórica porque se basa en el consumo de alimentos muy poco calóricos. Al final nos presentan un alimento como mágico, en la idea de que nosotros nos concentremos en ese alimento y seamos o tengamos más adhesión a esa dieta. Pero la realidad es que al final lo que ocurre es que son dietas muy hipocalóricas y el único motivo por el que pierdo peso es por eso. Ahora, ese tipo de dietas son desequilibradas desde el punto de vista de la ingesta de macronutrientes y micronutrientes y pueden suponer un riesgo importante para la salud. Por otra parte, entre cenas de empresa, cenas con la familia, bueno, y distintos eventos, también hemos ingerido quizás muchísimo alcohol, o mucho alcohol, vamos a dejarlo mucho, más que muchísimo. ¿Cómo eliminar también ese alcohol? Bueno, hay que pensar que muchas veces no somos conscientes de que el alcohol aporta muchas calorías. A lo mejor creemos que nuestra cena ha sido moderada, sin embargo la hemos acompañado con unos buenos vasos de vino, hemos brindado después con champán y nos hemos tomado unos cuantos chupitos. Pues no hay que olvidar que 1 gramo de alcohol aporta 7 kilocalorías. Además, el alcohol ralentiza el metabolismo de la grasa y de los hidratos de carbono, lo que hace que sea más fácil que el exceso de kilocalorías se acumulen en forma de grasa. Entonces el alcohol hace que tengamos más grasa corporal. Realmente, una vez que dejamos de tomar alcohol, el propio metabolismo del hígado pues va haciendo que se vaya eliminando paulatinamente. Lo mejor es que, como ha habido excesos, pues rebajemos el alcohol, cuyo consumo pues siempre se ha dicho que debe ser, en el mejor de los casos, muy moderado y en forma de vino, cerveza y un poquito de sidra. Pero ya que nos hemos pasado en las Navidades, ahora lo mejor ya es, pues, durante unas semanas tener un poquito más de cuidado y como mucho tomarnos una copita de vino. Como curiosidad, al hilo de esto, ¿el whisky no engorda o engorda menos que otras bebidas blancas como el vodka, la ginebra? Bueno, a veces se dice eso, pero la realidad es que todas las bebidas destiladas tienen muchas kilocalorías porque tienen muchos grados de alcohol. A más grados, más dosis de alcohol y cada gramo de alcohol son 7 kilocalorías. Lo que ocurre es que hay bebidas que, además de tener muchos grados, van acompañadas de azúcares, pues a lo mejor un elixir de ron, por ejemplo. Cuando lo ingiero, estoy ingiriendo más calorías porque hay alcohol más azúcar. Es más, el hecho de que haya azúcar en esa bebida y que luego esté presente, por lo tanto, en nuestro intestino, hace que la absorción de alcohol sea todavía mayor. Por lo tanto, puede ser peor, sí, pero en cualquier caso, todas las bebidas destiladas con una alta graduación alcohólica tienen muchas kilocalorías. Claro. Y toda esta dieta o esta lucha contra los kilos, siempre conveniente acompañarla de un poco de ejercicio, aunque sea caminar, ir caminando hacia el trabajo en vez de utilizar el coche o el autobús, siempre que se pueda. Conveniente, primero desde el punto de vista de la salud cardiovascular. Segundo, porque la actividad física hace que gastemos un poquito más de energía y nos ayuda a perder más grasa.
Y tercero, porque evita la pérdida de masa muscular que con los años o con una dieta desequilibrada pudiera tener lugar. Y mantener el músculo nos interesa por salud, por estética y para que nuestro gasto en reposo, el llamado metabolismo basal, no se reduzca con el tiempo. Claro. Para finalizar, de media nos comentaba que se pueden ganar 2 o 3 kilos ahora en estas fiestas, o que se han ganado 2 o 3 kilos en estas fiestas. De media, para eliminarlos, ¿cuánto tiempo es necesario? Bueno, teniendo en cuenta en que la recomendación es perder entre 2 y 4 kilos por mes, los 3 kilos o 3 kilos que hemos ganado en el mes de diciembre hasta el 6 de enero, pues podemos perderlos entre 6 y 7 de enero hasta el 7 de febrero, ponernos un mes de sacrificio, de pequeño sacrificio, ya digo, porque hambre no hace falta pasar para volver a la situación anterior. Claro. Pues en Ramón de Cangas, los que somos gorditos, vamos a decirlo así, en este caso yo, bueno, pues vamos a afrontar ese sacrificio y vamos a ver cómo nos va. Y dentro de un mes aproximadamente, pues a ver si nos vemos y se lo cuento, a ver cómo nos fue. Perfecto. Muchísimas gracias por aclararnos y guiarnos, bueno, en lo que es esta pauta, de la lucha contra los kilos que previamente hemos ganado. Nos vamos a publicidad, volvemos tan solo dentro de un momento y continuamos con más temas. Hasta ahora. Bueno, y en la recta final del espacio de hoy hay que ir al cine, hay que disfrutar del séptimo arte, del bien llamado o mal llamado séptimo arte. El otro día teníamos aquí a alguien que decía que cómo se podía llamar séptimo arte al cine. Bueno, no vamos a discutir hoy acerca de eso y sí de películas que están en cartelera. Para hablar de ello se encuentra con nosotros Juan Arribas. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan. ¿Qué tal la Navidad? ¿Bien? Bien, perfecta. Bien. La Navidad siempre bien. Sí, a mí es una época que me encanta, además una época buenísima para el cine. Todavía ahora precisamente podemos hablar de los remanentes que nos quedan de los estrenos y de la cartelera de Navidad, que siempre es una época muy buena para estrenos y para tener unos minutillos que poder dedicar a ir al cine. Claro que sí, el que pueda. El que pueda. El que pueda, claro que sí. Bueno, pues vamos a comenzar, si te parece, por la primera película, bueno, de corte infantil, Carlitos y Snoopy. Carlitos y Snoopy es una de las típicas películas de Navidad. Hay más tiempo para que los niños vayan al cine, hay más tardes que poder ocupar en eso, y es una de estos estrenos que siempre hay en Navidad, que es una película, pues eso, de la famosa historia de Carlitos y Snoopy, los dibujos el cómic, más que dibujos, ¿no? Un cómic de Schulz, y que es bastante fiel. Es curioso, ¿no? Como de cualquier tipo, porque parece que es difícil, ese tipo de viñetas parecidas un poco a las de Mafalda, ¿no? Sí. Son viñetas con historias muy cortas y no son historias largas como Asterix o como Tintín, y sin embargo, qué bien hacen una película que para los niños es muy divertida, y los mayores que llevan a los niños pues pueden pasar la tarde, y que trata sobre eso, sobre Carlitos, su historia de una niña que va al colegio nueva, que no le gusta y no se atreve a hablar con ella, el típico inseguro de las viñetas famosas. Y Snoopy, que es el protagonista un poco siempre de las viñetas, pues es el que escribe sus historias, y esas historias al final siempre acaban sucediéndole con su caseta de perro que vuela, él persiguiendo al varón. Bueno, pues a mí me hace gracia. Yo de pequeño pues sí que dedicaste un tiempo a esto, y ahora verlo en película, pues no te lo imaginas, porque sí que es verdad, además en 3D, con todos los medios, está muy bien. La verdad que es una película muy, muy lograda para los niños, muy divertida, y que les saca un poco de esos dibujos nuevos a veces que son un poco tétricos, que a mí no me... Esto ya de manga y de historias así, ¿no? Bueno, pues son dibujos de los de toda la vida, de Carlitos y Snoopy, y que para los niños pues es una gozada. Y toda su banda, además, ¿no? El de la manta, Lino, vamos, Luz y todos, ¿no? Todo el equipo, la alineación al completo, di que sí. Los Peanuts. Di que sí. Por otra parte, cambiamos de asunto, cambiamos de tema, cambiamos de tercio, como dicen los taurinos, y nos vamos a la segunda película, El Desafío. El Desafío es la nueva película de Robert Zemeckis, o sea, no, la cuadra de Spielberg, pero bueno, él ya tiene obras maestras suyas particulares, ¿no? Como Forrest Gump o como Náufrago,
y Robert Zemeckis es uno de los mejores directores, sobre todo que dominan también toda esta espectacularidad de la producción, de lo sorprendente en el cine. Y claro, aquí es una película sin contar el final, ni contar, que más o menos no tiene muchas sorpresas. Es una película sin muchas sorpresas, lo que sí tiene es mucho emoción, ¿no? Muy espectacular. Es un tío un funambulista que se llamaba antes, ¿no? Bueno, pues un equilibrista, está empeñado en pasar las dos Torres Gemelas y lo recrea con una perfección increíble. Tú estás viendo la película y es que te da auténtico vértigo. Claro. Que te estás viendo que te vas a caer tú y que es maravilloso. Y la aventura de este hombre tiene alguna laguna porque tampoco está muy claro a cuento de qué viene la obsesión que tiene este hombre por jugarse la vida de esta manera. Él dice que su vida, su adrenalina, bueno, es un poco parecido pues, a la gente que sube 8000 o a esta gente que hace deportes extremos. El deporte extremo en este caso de este señor pues es este equilibrismo y el conseguir pasar entre las dos Torres Gemelas. Y claro, esta otra película además que en 3D pues es que te estás viendo tú ahí en mitad del vacío y es realmente espectacular. Claro. Espectacular. Vamos con una española, la tercera película de hoy, Palmeras en la nieve, la adaptación de un libro de una novela de Luz Gabás. Sí, a mí me encanta que se hagan estas películas y se hacen bien como esta, que está muy cuidada todo lo que es la producción, todo lo que es la dirección artística, todo lo que es el cuidado de los trajes, de los vestuarios, de la trama, porque es que España tiene un fondo ilimitado de posibilidad de este tipo de historias. La historia de España da para 100.000 historias del cine. Podríamos hablar ya de la Reconquista, pasando por la conquista de América, hasta la pérdida de las colonias y llegando luego a este caso, bueno, pues es la posguerra civil y el fin de la colonización de África, de Guinea Ecuatorial. Y es que hay mucho tema ahí y desde luego está muy bien hecha. Los protagonistas son dos protagonistas televisivos, más que nada, pero bueno, a ver si se van poco a poco asentando en lo que es el cine, como son Mario Casas y Adriana Ugarte. Están bastante bien. Y la historia, bueno, pues es una historia de una chica que va saliendo desde Huesca, encuentra unas cartas, bueno, y acaba en la exuberante Guinea Ecuatorial de la posguerra, y con una historia de unos amores prohibidos, bueno, es muy atractiva y sobre todo es muy atractivo el tema de poder tratar nuestra historia, aunque sea con el pretexto de una aventura, nuestra historia sin complejos, ¿no? El problema nuestro, alguna vez lo comentamos, es que está tan ¡ay, que me lío! En una trinchera cada uno. Claro, tenemos tanta ideología, claro, ¿no? Tanta ideología todo el mundo que es difícil luego el conseguir hacer algo sin meternos en la ideología de cada uno, ¿no? Hacer una cosa simplemente, pues oye, por la aventura. Eso es lo bonito de esto. Aquí no hay ningún tema político, simplemente aventura y disfrutar de la aventura. Oye, tachan a Mario Casas de inexpresivo, ¿lo consideras así? Hombre, yo pienso que cada vez va consiguiendo ser más expresivo, pero esta generación de actores españoles que vienen directamente de la tele necesitan pulir un poco en lo que es el teatro, lo que es otro tipo de actuación, porque yo siempre digo, los que salen de Los Serrano o al salir de clase, es que a veces es un dolor escucharles, es que no entiendes lo que te están diciendo. Claro. Y bueno, Mario Casas viene un poco de por ahí, lo que pasa que sí que es cierto que es un chaval que va mejorando, ¿no? Que ves que va mejorando porque físico tiene, por lo menos las chicas es lo que dicen, y él pues poco a poco sí que va mejorando. Evidentemente tiene mucho que mejorar, ¿no? Para mí, pero bueno. Bueno, todavía es muy joven, di que sí. Oye, nos vamos a un exitazo como es El despertar de la fuerza. Despertar de la fuerza, hombre, fue el bombazo de las Navidades y sigue en los cines, y pienso que está bien que no la perdamos porque recuperó una cosa muy importante
la trilogía de la Guerra de las Galaxias, que recuperó un poco la humanidad, ¿no? En las tres últimas se había apostado más por la ciencia ficción y menos por la humanidad, ¿no? Y aquí se vuelve a recuperar un poco la humanidad, sobre todo con mi personaje preferido de toda esta Guerra de las Galaxias, que es Harrison Ford, que para mí es el personaje clave y que se mantiene increíblemente bien. Es que es un señor que hasta se cayó de un avión y nada, y es que sigue, además, eso, sin cometer ningún desmán como algún otro. Hombre, alguno igual cometió, pero por lo menos no se nota, ¿no? Con la cirugía estética ni con nada. Sigue teniendo esa fuerza, ese especie entre sentido del humor y dramatismo, ¿no? Depende del momento. Y es el que le da ese toque de volver a la humanidad en su cacharro, este cacharro metálico del halcón milenario, el que conecta con las tres primeras, que fueron las mejores, y esta, que bueno, por lo menos lo que está claro es que a los amantes de estas películas de la Guerra de las Galaxias, entre las que me incluyo, sobre todo en las tres primeras, no en las tres siguientes, de las que no me acuerdo de nada. Entonces eso es lo que tiene el cine. Yo de las tres primeras, y las vi hace mucho más tiempo, ¿te acuerdas perfectamente? Me acuerdo perfectamente. Y de las más nuevas no. Y de las tres nuevas, pues no, es que no las lío. Yo no sé cuál es una, ya cuál es otra. La verdad es que no me aclaro nada bien, porque tampoco me interesa mucho. O sea, a mí los clones, a mí me gusta Chewbacca y la princesa Leia, pero a mí clones no me... Claro. Y sin embargo esta vuelve otra vez a la historia de una familia, la historia dentro de la aventura, dentro de un western, que es que empezaron siendo un western, y además yo estoy convencido de que todo este cuento de la primera, de la segunda saga, de la tercera saga, del que sigue, del que va, esto es mentira. Hicieron una y dijeron, tira, que la cosa va bien, y van haciendo otra. Y entonces, claro, si dicen que es que hay una saga toda prevista desde el principio, bueno, también podrían haberlo dicho le llaman body, si hubiesen hecho más partes, ¿no? O sea que, bueno, esto es así. Pero los que les gusta, para mí, que están contentos. Y yo la verdad es que es una película que estás contento. Recurre a los clásicos, la música, John Williams, a toda pastilla, el halcón milenario, Han Solo, bueno. Falta el malo, cambian de malo. Sí, algún cambio hay que hacer, ¿no? Y meten algún personaje nuevo, que es de lo que más flojea, ¿no? El personaje este de negro, tampoco se sabe muy bien qué pinta, a lo mejor es para la cuota que hay que poner siempre, ¿no? De todo, para que el público no falle, pero bueno, podían haber buscado un gran actor, que es Denzel Washington, ¿no? Seguramente que lo había hecho mucho mejor. Claro. Vamos con los amantes, aquellos que son fanáticos de Steve Jobs, también tienen su momento ahora en el cine. Sí, esta además es de las que más tarde se estrenó, sé que hay menos posibilidades de haberla visto, se estrenó ya después de Nochevieja y es una película muy atractiva, ¿no? Porque son dos de los mejores intérpretes del momento, Michael Fassbender y Kate Winslet, y está dirigida por Danny Boyle, que es el que dirigió, entre otras, Slumdog Millionaire, la película de los niños indios que gana, que es un peliculón. Y es que es la historia de Steve Jobs, que claro, estos personajes que no porque sean modernos no dejan de ser increíbles. Steve Jobs es uno de los personajes sin duda de fin del siglo XX y de principios del XXI, con sus inventos, su imaginación, su capacidad prodigiosa de innovación, pues está cambiando el mundo, lo estamos viendo, ¿no? Es que vamos por la calle y vemos a la gente mirando las tablets y mirando el smartphone y no van mirando para la gente, y eso, para bien o para mal, uno de los culpables es este señor, ¿no? Steve Jobs. Y claro, como todos los genios, su vida no es precisamente una cosa lineal ni aburrida, ¿no? Es una historia del sacrificio familiar, el sacrificio personal, todas las luchas internas, imagínate, con tantos miles de millones en juego, las luchas internas entre una empresa a otra. Desde luego es una película muy atractiva y que merece la pena ver. Claro. Cuando murió, yo escuché a alguien por la radio que dijo: el gran logro de Steve Jobs no es haber hecho todo este aparataje que hizo, sino el habernos hecho pensar que es imprescindible para nosotros tener todos estos aparatitos. Sí, y además, bueno, pues al final fue un hombre que sufrió, bueno, pues la enfermedad terrible, y con tiempo además que le dio para pensar, para reflexionar.
Y hay un famoso discurso de él en una universidad. Toda esta gente tan genial siempre pasa, cuanto más genio es uno, más tiende luego a simplificar. La gente simple es la que te cuenta una historia que no entiendes nada. Y la gente como esta, que es un genio, es la que al final tiene una capacidad de simplificar las cosas y de contar las cosas en 4 palabras de manera que lo entiendas mejor que 5 volúmenes, ¿no? Y sí, este es era un genio, ¿no? Claro, sin duda. Vamos con la última de esta noche. Se trata de Sufragistas. Sufragistas es otra película muy interesante, de uno de los mitos vivientes del cine, que es Meryl Streep. A veces hay gente que es tan mito y que la tienes tanto en la sopa, a veces no, porque claro, es que es difícil que no se estrene una película de ella cada poco, o que no veas que no valoras lo suficiente lo maravillosa actriz que es, desde hace ya un montonazo de años. Es que desde la decisión de Sophie, que estamos hablando de los años 80, hasta ahora con estas Sufragistas, Memorias de África, hizo de La Reina, de Margaret Thatcher, perdón, hace poco. Bueno, es una actriz increíble que además, bueno, pues ya con este poder que tienen a veces este tipo de mitos, pues se permite ella pues influir en lo que quiere hacer o no quiere hacer, y ahí se ve que marcadamente esta es una película que ella marca mucho la importancia de lo que quiere decir. Es una historia de las sufragistas inglesas antes de la Primera Guerra Mundial, que fue un fenómeno muy gordo. Todo el mundo a lo mejor vio alguna vez esa imagen de una señora que se suicida tirándose en la carrera del Grand National, me parece que era, o bueno, un derby de estos de turf tan típicos del Reino Unido. Sí. Y era una sufragista, ¿no? Que era su manera de protestar, y llegaron a reprimirlas de manera muy violenta, y a ellas casi a protestar de forma violenta, o por lo menos de forma intensa, ¿no? Porque llegaron al suicidio, y es que pedían nada más y nada menos una cosa tan simple como el derecho al voto. Sí. Es que luego, por desgracia, con la Primera Guerra Mundial y los cambios sociales que hubo, entre otras cosas, que desaparecieron millones de hombres, y por lo tanto las mujeres tuvieron que tomar un papel muy importante, y a raíz de ahí, bueno, pues ya el voto. Pero que incluso hay países que hace poco, bueno, por no hablar ya de los países musulmanes y demás, que bueno, sería tema aparte. Hay países occidentales, Suiza, y cantones que hace poco todavía decidieron que la mujer podía votar. O sea que bueno, es una historia muy, muy apasionante, muy intensa, muy de Meryl Streep, con Helena Bonham Carter, otra actriz también fabulosa, secundándola, y que es una película, bueno, para mayores, para ir a verla y disfrutar mucho de ella. Oye, y paradójicamente, abundando en lo que decías, paradójicamente España, considerado internacionalmente un país de segunda línea, las mujeres en España pudieron votar mucho antes que en muchos países europeos de los que se autoconsideran la creen de la creen. Sí, España es las paradojas, ¿no? A veces no damos una en el clavo, luego a continuación acertamos. España fue en la Segunda República, cuando a ese pequeño periodo que tuvo la Segunda República, una de las cosas que le dio tiempo a hacer fue el instaurar el voto femenino, y por suerte ya eso nunca se vino atrás. Bueno, también porque luego no hubo muchas más oportunidades de votar. Entonces, pero en las pocas que hubo, pues se consideró, y luego ya, bueno, pues ya con la venida de la democracia, por suerte, ya es una cosa que se da por normal. Claro. Juan, para finalizar, ¿qué año nos espera de cine este 2016? Espero que sea un buen año, espero que sea un buen año. Ahora enseguida empezarán ya con los estrenos de los Oscars, y creo que puede ser un buen año. Hay muchos temas por ahí. Estamos en un momento en el que algún día tenemos que hablar de ello también, ¿no? Más que un buen año de cine, mucha gente está esperando qué año de series. Porque la competencia ahora mismo entre el cine y las series es durísima. Es brutal. La HBO, bueno, pues hay que ver qué series hay, y yo creo que sí, que sigue habiendo gente muy interesante. Esperemos que también el cine español aporte películas imaginativas y con intención de tener calidad, y bueno, de que ser confiados, que el cine no puede nadie con él. Esperemos que sí. ¿Y habrá que hacer quiniela de los Oscars? Sí, pues mira, es otro tema un día, hacer la quiniela de los Oscars, a ver si acertamos una. Claro que sí, claro que sí.
Pues Juan, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros, por continuar con nosotros ahora ya en enero de 2016. Bueno, y continuaremos durante todo el año, todas las semanas, hablando de cine. Muchísimas gracias. Buenas noches. Como gracias también a ustedes por acompañarnos. Bueno, pues las Navidades ya son un recuerdo. Bueno, todavía tenemos los juguetes en casa para poder jugar cuando se llegue el fin de semana, esos juguetes que nos han dejado los Reyes. Mientras tanto, hay que seguir trabajando y aquí estaremos de nuevo para estar con todos ustedes. Gracias por su atención y buenas noches.